Buenas tardes, distinguidos constituyentes, hombres y mujeres de nuestra patria. Siempre para mí va a ser un gran honor venir acá y estrechar sus manos, mirar sus rostros, porque yo creo que de entrada lo primero que uno siempre tiene que decir al verlos es que en esta Asamblea Nacional Constituyente está expresada la geografía, la territorialidad, el gentilicio de Venezuela, el llano, el páramo, el centro de Caracas, todo reflejado en vidas y en luchas, y es lo que uno transpira aquí. Ojalá uno pudiera compartir más con ustedes y de verdad estoy a su orden. Muchas gracias. La ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, conversando con nosotros en días pasados, nos propuso esta comparecencia a un mes y unos días de nuestra designación como presidente. Ella como presidente de la Asamblea Constituyente, explicaba que el pueblo tenía que conocer, el pueblo, la Asamblea Constituyente que nos designó, fiscal general de la República, decía la presidenta Delcy, tenía que saber qué camino habíamos recorrido, qué habíamos encontrado en estas 4 semanas. Si ustedes nos designaron, a ustedes nos debemos, ¿verdad?, para rendir esa cuenta. Así que mi saludo, ciudadano diputado Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, diputados y diputadas constituyentes, ciudadano secretario de la Asamblea Nacional Constituyente Fidel Vázquez, ciudadana Catherine Harrington, vicefiscal general de la República, y demás integrantes de la directiva del Ministerio Público que nos acompañan, gente, amigos de la prensa, invitados especiales, señoras y señores. Es bueno hacer rápidamente, y quisiera utilizar la iconografía, lo simbólico, para explicar lo que hace un poco más de 30 días, hace poco más de un mes, consiguió nuestro equipo en el Ministerio Público. Yo quiero explicar muy brevemente eso. El Ministerio Público, ustedes saben, es el equilibrio, es lo que está, así lo veo yo, es la línea que está entre, para hacer justicia, los cuerpos auxiliares, es decir, los policías, los cuerpos de seguridad del Estado y el Poder Judicial. Imagínense ustedes, en ese mapa tan complicado, en la mitad de eso está el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que, nada más y nada menos, evaluar, incluso así sea en flagrancia el delito cometido, lo que los cuerpos auxiliares de justicia le entregan, para ver si ese ciudadano o ciudadana, en cualquiera de los delitos, penales o no, puede ser imputado y posteriormente de ser imputado en un juicio, ser luego acusado o en su defecto sobreseído. Imagínense ustedes el peso que tiene el Ministerio Público en Venezuela. Lo que debió haber sido un instrumento para la justicia, para el equilibrio institucional, para favorecer a los más humildes, que son siempre los que el poder avasalla y atropella, fue convirtiéndose en la última década en algo diametralmente diferente a esto que es el deber ser, que está en nuestra Constitución, que está en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que está en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Y pasó a ser, hoy convencido más de ello que hace un poco más de un mes,
comenzó a ser un cartel, una mafia de la más alta, del más alto calibre, no para cometer fechorías menores. Yo diría que del más alto nivel, inclusive semejante a los que se llaman en derecho penal delincuencia organizada, porque el entramado lo vamos a describir muy rápidamente. No puede ser posible que nosotros hayamos ya, y es un convencimiento, encontrado desde funcionarios de un nivel, un rango menor, que no tienen que ver con ser fiscales, abogados agregados, fiscales auxiliares, provisionales, directores, hasta la más alta jerarquía de la anterior administración, vinculados a delitos de corrupción, donde traficaban con la libertad del ser humano, con la inocencia del ser humano, o incluso con la presunta responsabilidad de ese ser humano. Yo diría que los delitos más visibles de esa mafia, de ese cartel que se enquistó ahí, era la extorsión, el tráfico de influencia, el cobro de comisiones, la corrupción, a un punto tal que obviamente no iba a citar la directiva, la anterior titular del Ministerio Público, a su oficina a las víctimas. Para eso tenía un bufete a su servicio. Y hay pruebas, hoy lo puedo decir con pruebas constatables, confirmables, de un ciudadano de nombre Parra Saluso. Fíjense ustedes, es el mismo bufete que aparece contratado para los casos más escandalosos de los últimos tiempos vinculados a delitos de corrupción, como por ejemplo, qué extraño, ¿no? El de la faja petrolífera del Orinoco, aparece contratado este bufete, extorsionando personas, con cobro en millones de dólares, según lo que se presume en las pesquisas iniciales. Pero también, qué extraño, ¿no? Es el mismo bufete que aparece contratado por la empresa Odebrecht. O sea, no hay otro bufete entonces en Venezuela para cuando la Fiscalía abre una averiguación sobre delitos escandalosos que pueden dañar el patrimonio nacional, sino este bufete. Pero lo más sorprendente es que este bufete estaba totalmente y directamente relacionado con la exfiscal y con el despacho de la exfiscal, porque están en las pesquisas. Todo lo que ustedes pueden imaginar se pueden hallar en unas pesquisas. Cuentas bancarias, transferencias, correos electrónicos, viajes de placer entre el equipo de la extitular, ella a la cabeza, y el propio director de este bufete. Entonces, explíquenme ustedes cómo se llamaría esto. Ahora, el dueño de este bufete, el día de ayer, ha sido imputado por el Ministerio Público, luego de haber sido aprehendido hace unos días atrás, por los presuntos delitos de extorsión, asociación para delinquir y tráfico de influencias. Está a la orden de la justicia, privado de libertad, y tendrá que hablar. Ahora él tiene la oportunidad que le da un sistema de justicia garantista para que él explique lo que ya se le dijo en esta audiencia de presentación. Eso está en el Código Orgánico Procesal Penal. Él colabora, ¿verdad? Él dice, él revela los hallazgos de ese entramado, de esa mafia, de ese cartel, y la justicia venezolana. Eso es aquí y en otros lugares del mundo, donde se desarrolla un sistema de justicia progresista. Y se le puede atenuar la sanción y la pena, pero él debe colaborar, él debe hablar, él debe decir. Y está en el deber de hacerlo. Él dijo que lo iba a hacer. Esperemos entonces nuevos hallazgos, que seguramente lo que he dicho yo aquí será poco para lo que podamos nosotros conseguir. Pero vean ustedes que estoy hablando de algo concreto. No es una suposición, no es que yo creo, vamos a ver, no. Ya el Ministerio Público tomó una decisión preliminar allí,
acordada por el tribunal, y yo pienso que esta figura es clave, esta persona que he mencionado, para que devele realmente lo que allí pasó durante una década. Yo puedo, en la primera gran conclusión de esta presentación, decir que una fiscalía, un ministerio público que se corrompió, no se corrompió solamente como institución, salvando, como lo he dicho y siempre lo voy a decir, el honor de excelentes funcionarios que allí he encontrado, trabajadores que nunca fueron respetados, que fueron avasallados más bien, que fueron segregados, que no fueron ascendidos y que nosotros estamos reivindicando, y yo les pido a ustedes la ayuda para esos funcionarios, siendo donde estén ubicados, mira, darle la mano, porque ellos no tienen que ver con esto, más bien son víctimas de eso. Pero yo pudiera decir que una gran responsabilidad de la corrupción judicial descansa en ese Ministerio Público que dañó, que denigró, que degradó el sistema de justicia durante 10 años. Porque donde hay un fiscal corrupto, ¿a quién corrompe él? Corrompe al policía y luego corrompe al juez. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. ¿Y quién queda desguarnecido? ¿Quién queda al garete? ¿Quién queda desamparado? El pueblo. El que se hurtó un ganado, el que se robó una gallina, el que se robó una batería, el que no, incluso el que no hizo nada, al que sembraron. Eso no puede seguir pasando bajo este nuevo Ministerio Público. No puede ser así. Y tan no es así, mis queridos amigos, que en apenas un poco más de un mes, es impresionante, hay funcionarios que no han querido escuchar estas alertas. Hemos tenido que poner a la orden de la justicia a 8 funcionarios del Ministerio Público. Fiscales, hermano, en esta etapa, estoy hablando de ahorita, de 30 días atrás, que están hoy detenidos por haber cometido los delitos de extorsión y abuso de poder. Yo aspiro que cese, ¿no?, ese tipo de prácticas, y más bien que los que quieran seguir en esa idea renuncien. Yo los conmino a eso. Renuncien y se vayan en la oscuridad de la noche, pero dejen en paz a esta nueva etapa que está viviendo esta institución clave para la democracia. Con el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Amoroso, hemos ido coordinando, hablando siempre del tema de la reestructuración. Yo puedo decir que allí hemos hecho cambios notables, no solamente en que gente honorable, gente proba, ha venido ocupando poco a poco los cargos de directores generales, directores de línea, fiscalías superiores. No solo eso, sino también nosotros queremos presentar reformas de transformación. Por ejemplo, las competencias de la Dirección de Investigación y Disciplina. Queremos ir más allá de lo que existe, que es un saludo a la bandera, a los fines de que esa unidad de asuntos internos, que se encarga de recibir y tramitar denuncias contra funcionarios o funcionarios del Ministerio Público, tenga realmente el peso que se merece, y no esa especie de nada que era hasta ahora. Yo creo que esto es fundamental, darle un rango de dirección a una unidad que prácticamente está allí de forma fantasmagórica. Proponemos entonces en tal sentido realizar un estudio de cada una de las direcciones generales del Ministerio Público. Voy a permitir leer estas propuestas. Relacionado con sus competencias, a los fines de suprimir aquellas coordinaciones y unidades que no sean necesarias. Porque nos conseguimos con casi 300, díganme ustedes. ¿Cómo se trabaja así? Entre direcciones generales, direcciones de línea, coordinaciones y unidades, 300. Bueno, estamos haciendo ese trabajo para ver lo que merezca ser fusionado, se fusiona, lo que no, se dejará. Pero nosotros pensamos que sí debemos ir hacia allá. Ejecutar un análisis y evaluación de la Dirección de Recursos Humanos relacionado con reclutamiento de funcionarios y funcionarias del Ministerio Público. Esto implica también fortalecer a la Escuela de Fiscales.
Realizar evaluación y revisión de la normativa relacionada con el Ministerio Público, la Ley Orgánica del Ministerio Público, Reglamento Interno, Estatuto de Personal del Ministerio Público, a los fines de su adecuación. Humanización de las unidades de atención a la víctima en todo el país, incorporando equipos multidisciplinarios que permitan analizar a la víctima de manera integral. Reformulación de la visión, misión y objetivos del Ministerio Público que permita sensibilizar a sus funcionarios frente a las causas investigadas, rescatando el principio de la buena fe procesal, esto es muy importante, a fin de evitar calificaciones tendentes a separarse de la verdad, la ética que pone en riesgo el sistema de justicia. Esta frase es clave, rescatando el principio de buena fe procesal. De eso sabe mucho mi amiga Iris Varela y mi buen amigo Germán Escarrá, porque esto debe ser el principio. No solamente agarrar a alguien y de un solo tablazo llevarlo a prisión donde dura años y años sin ir a una audiencia. Desarticular la estructura de desviación de poder cuyo objeto era debilitar al Estado por una estructura que permita el enlace permanente de cooperación con los poderes públicos. Obviamente que esto, de entrada, nos tiene que llevar ahora a no solo esta parte que pudiera ser técnico-administrativa, pero que revela un cambio de lo que teníamos a lo que buscamos. Y obviamente es mi deber frente a ustedes, frente al país, frente a nuestro pueblo, a la nación, frente a nuestra familia, frente a Nuestra Señora, a nuestros hijos, frente a todos. Decir también hacia dónde vamos en casos que ustedes están pidiendo como pueblo que se haga justicia. Y yo creo que debo hablar de eso aquí hoy. No solamente de la parte de la reestructuración técnico-administrativa. Nos hemos encontrado con casos que conmocionaron al país y que la anterior gestión del Ministerio Público engavetó. Por ejemplo, un caso globalmente conocido, el caso Odebrecht. Hemos tenido que reaperturar este caso porque en los expedientes prácticamente, lo digo nuevamente con propiedad, no hay nada. Porque si ustedes me dicen que el resumen de los trabajos son 9 hojas, pues yo no voy a meter las copias que tú pides, eso no es un expediente. El expediente es el impulso de la acción penal. Eso es lo que es un expediente. Y eso está resumido en 9 hojas. ¿Qué es eso? En todo este tiempo eso es lo que han hecho. Ah, pero no. Ya estaba por aquí merodeando el bufete tristemente célebre que ya mencionamos, ¿no? ¿Con qué fin? Ya veremos con qué fin. Entonces las diligencias se limitaron a los primeros 2 meses del año y de pronto se opacó todo, se trancó todo. Se hizo pública una información sobre imputaciones cuyos resultados en el expediente nos permiten ver que se hicieron sin soportes. Pero hay algo importante, y debo decírselo al país. Nosotros hemos sostenido, porque nos importa como Estado, ¿verdad?, como nación, a todos los poderes públicos sobre este caso en particular, saber la verdad. Hemos sostenido reuniones con los representantes de Odebrecht en Venezuela. Y ellos nos han transmitido una carta que yo me voy a permitir leer. Aquí está la carta, la copia obviamente, con el recibido. Dice así: Sao Paulo, 12 de septiembre del año 2017. Ciudadano fiscal Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Excelentísimo señor fiscal de la República. Luego de expresarle un fraternal saludo, muy respetuosamente nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra intención de colaborar voluntariamente con las autoridades del Ministerio Público en los temas que se soliciten y que bien usted y su equipo de trabajo tengan a considerar, relacionados con el reciente anuncio público realizado por
por ese despacho donde se reapertura la investigación relacionada con la empresa a la cual representamos, de conformidad con las disposiciones legales nacionales, así como los convenios internacionales que regulan la materia. Muy importante esto, a los efectos jurídicos. Esta manifestación de voluntad tiene por objeto brindar informaciones que el Ministerio Público solicite con respecto a los hechos declarados en relación a Venezuela en los acuerdos de lenidad suscritos por Odebrecht, a fin de aportar de forma oportuna y efectiva elementos de convicción e informaciones que permiten su esclarecimiento y que conlleven a esa honorable institución a la determinación de las responsabilidades que hubiera lugar. Odebrecht busca aún seguir aportando con el Estado a través de tan importantes obras para las comunidades, la sociedad venezolana y la consecuente generación de empleos, comprometiéndose a una actuación ética, íntegra y transparente de acuerdo a los parámetros de las buenas prácticas empresariales bajo reglas de estricta supervisión. Es por ello que deseamos realizar una colaboración, dejando en claro que los términos, condiciones, formas, procedimientos, informaciones requeridas y plazos serán indicados por esta digna institución a su cargo en base al marco legal. Y firman los apoderados de esta empresa. Creo que esto encamina, ¿verdad? ¿Por qué no ocurrió antes una similar y voluntaria presentación cuando estaba la anterior directiva y titular del Ministerio Público? Una pregunta que habría que hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto. Seguramente porque había algo, ¿verdad?, que impedía que ese marco jurídico que es internacional de cooperación ante la determinación de hechos punibles se diera con toda la facilidad. No sentían esa confianza, no sentían esa apertura, pues ahora la van a tener con este Ministerio Público y vamos a ir al fondo de la verdad. Porque muchas mentiras se han dicho, muchas mentiras, mucha infamia, mucha injuria sobre este tema. No hay nada más execrable que difamar, que injuriar, que utilizar una tribuna pública para horadar el honor de las personas y de las instituciones impunemente. Son de los delitos más, yo diría, crueles. Entonces la búsqueda de la verdad es diferente a la difamación, a la injuria, a la mentira, a la mitomanía, o sea, mentir creyéndose la mentira. No, aquí vamos a llegar a la verdad. Estoy seguro, pues. Ustedes saben que nosotros tenemos la disposición de colaborar con todos los poderes públicos. De eso no hay que tener complejo. Colaborar con el jefe del Estado, es el jefe del Estado, ¿verdad? El presidente Nicolás Maduro Moros, a quien reconocemos como el presidente electo de este país. Ah, no, porque aquí había titulares de esta institución que querían era derrocarlo. Eso no existe. ¿En qué país existe eso? Solo aquí. En el principio de cooperación de poderes públicos nosotros tenemos permanente coordinación con temas cruciales con el jefe del Estado, pues el jefe del Estado, con el presidente del Poder Judicial, en temas como estos, ¿verdad? Con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Y demás poderes. Nosotros anunciamos, llegando a la Fiscalía, la reapertura de los casos Cadivi y Sencoix, ¿recuerdan ustedes? Y dimos una cifra deprimente. ¿Sabe lo que es enterarse que el 80%, Luis Brito García, que has escrito sobre este tema, el 80% de las empresas que cayeron en irregularidades por mal uso de divisas, empresas, no personas naturales, fueron sobreseídas por la titular del Ministerio Público y su equipo? ¿Por qué? ¿Por qué fueron sobreseídas? Si están siendo investigadas por delitos de corrupción que le hicieron un daño patrimonial al Estado escandaloso, y solo un 20% hubo sanción. No nos sorprende. ¿Quiénes eran esas personas?
gente humilde de nuestro pueblo al final, llamados raspacupo, gente que hizo un uso indebido de los cupos viajeros. Oye, favorecieron el 80% de las empresas. Nosotros comenzamos ya unas pesquisas y el propio jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, hace unos días aquí atrás, en esta Asamblea Nacional Constituyente, apoyó que siguiéramos esta investigación e incluso se puso a la orden con información al respecto. Y estamos empezando ya las primeras pesquisas. Voy a decir algunas cosas que hemos ya encontrado allí, aparte de lo que he señalado. En julio del año 2014, Sencoes convocó, escuchen esto, a 1.059 empresas para la verificación del correcto uso de las divisas liquidadas a personas jurídicas. De ese total dejaron de acudir 230, a las que se le abrió un procedimiento administrativo, se le revocó el registro de usuario del sistema de administración de divisas y obviamente a quien le tocaba luego el testigo, ¿a quién se le entregó? Al Ministerio Público. ¿Ah? ¿Qué hizo el Ministerio Público? Nada, aparte de sobreseer a el 80% de estas empresas. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a eso. No podemos, es un punto de honor. Porque ya les explicaré, para mí, parte del drama que vive a nivel fiscal nuestra nación está en estos casos Cadivi y Sincoex y en la faja petrolífera del Orinoco, a la cual me voy a referir luego. Pero vean estos ejemplos, en coordinación, repito, con las instancias del poder, de los poderes públicos, hemos logrado estas pesquisas, a ver qué dirá el país de la actitud degradante del Ministerio Público anterior, que no quiso, teniendo toda la facultad, porque a la titular la nombraron presidenta de esa comisión, y miren lo que hemos encontrado. No voy a nombrar las empresas porque en este momento, si las nombro, se pudieran poner a resguardo de una investigación dura que va a venir, ¿no? Pero una empresa X recibió divisas y estableció un precio de importación jugando, ¿verdad?, con el hambre de nuestro pueblo, con las necesidades de la gente, el Estado aportando el recurso, ¿verdad? Un producto que estaba tasado a $200 por kilogramos, el precio referencial de ese producto, adivinen cuál era, $1 por kilogramo. Es decir, el sobreprecio fue aquí de un 20.000%. Tenemos el nombre obviamente de todas esas empresas, solamente quise tomar 4 ejemplos. La empresa Y estableció un precio de importación para de un producto a $642 por kilogramo. Vean que siempre es el tema de alimentos. El precio referencial de ese producto era entre $1 y $2 por kilogramo. Es decir, el sobreprecio fue de 32.000%. Ejemplo 3. Empresa Z estableció un precio de importación de un producto a $1.942,75 por kilogramo. El precio referencial de ese producto era entre 1,5 y $4 por kilogramo. Es decir, el sobreprecio aquí fue de 48.500%. La empresa W estableció un precio de importación de un producto a $3.295 por kilogramo. El precio referencial de ese producto era entre 1,5 y $4 por kilogramo. Es decir, un sobreprecio de 82.300%. Díganme ustedes entonces si aquí no vale la pena ir al fondo y hacer justicia, incautarle los bienes, congelarle los activos, repatriar ese dinero y que vayan presos ellos y sus socios
y los que fueron responsables de este desfalco. Díganme ustedes, queridos compatriotas, constituyentes y constituyentas aquí. Esto es algo indigno, esto es bochornoso. Y la fiscal general de la República lo tenía escondido y engavetado. Ella es la principal responsable, porque teniendo las pruebas que se le entregó al presidente Maduro, guardó todo en una gaveta. Vergüenza, vergüenza. No pueden desmentir nada de lo que yo he dicho. Por eso nuestra llegada al Ministerio Público no fue para jugar metras, no. Las comparecencias nuestras son serias, estudiadas, investigadas previamente. No lo que vimos antes. Por eso ustedes veían a la titular 6 meses sin hablar, ¿no se acuerdan? 6 meses, 5 meses, claro. Si era un cartel de extorsión, ¿para qué? ¿Qué vas a informarle a la gente? Se puso a hablar fue cuando ya decretó que el golpe de Estado estaba en marcha, el 31 de marzo. Más de 100 venezolanos muertos, casi 1000 heridos. Y la autora intelectual siempre descansará en esa figura. La exfiscal general de la República no podrá dormir nunca tranquila, porque estos delitos que estoy aquí mencionando, de corrupción, de no haber hecho justicia, de no haber buscado repatriar estos bienes, congelar activos, incautar incluso en Venezuela, casas, fincas, yo me imagino. Eso tiene que estar en manos de quién, del pueblo, del Estado, de la nación, no de los corruptos, no de los bandidos que hicieron estas prácticas leoninas. Aquí hemos designado ya 2 fiscales, uno con competencia en legitimación de capitales y otro delito contra la corrupción, para investigar estos casos. Pero así como hemos dicho esto que ha sido vergonzoso, es una percepción que tengo de entrada. De repente pueden haber más cosas, pero yo creo mucho en los íconos, en los referentes simbólicos. Cadivi Ciencoe es un símbolo de corrupción, pero el desfalco en la faja también. No el de las monoboyas, no nos confundamos. Ya después explicaré. Las monoboyas, aparece comprometido la instalación de unas monoboyas por 75 millones de dólares, que es una cifra considerable. Ahí se aperturó una averiguación, pero como dirían en el Tigre, Estado en Suárez, fue un aguaje. Una orden de aprehensión a la cual sabemos ya con nombre y apellido cómo se dio la huida de la persona en ese momento, pero después aguas abajo. Díganme ustedes escucharon, fueron informados de algún empresario, de alguna empresa que participó en ese caso, que es un caso de corrupción de las monoboyas, que fue detenido? Díganme, ¿ustedes fueron informados? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo? O sea, aquí se busca siempre un chivo expiatorio, póngase que sea culpable, pero uno. ¿Y por qué nunca los peces gordos? ¿Por qué nunca aquí hay empresarios que mueven muchísimos capitales y luego los lavan afuera, detenidos, investigados, sus capitales repatriados, sus bienes congelados, sus activos producto de la corrupción, no del trabajo lícito? Ojo, aquí estamos hablando de delitos de corrupción, donde hay investigaciones. ¿Por qué no hubo al menos 7, 9, 10, 15, 20 órdenes de aprehensión a empresarios sobre este caso de las monoboyas? No lo hubo. Pero, oh sorpresa, aquí se le entregó también una auditoría a la anterior gestión del Ministerio Público sobre el caso del desfalco de la faja petrolífera. No es las monoboyas, son 2 casos diferentes. Aquí se pueden comprometer centenares de millones de dólares en desfalco por sobreprecio. Bueno, aquí ni siquiera el Ministerio Público abrió un código de investigación.
lo que llaman un MP, pues. Nada, ni designó fiscales, nada. A pesar de que había una auditoría sobre el tema, oye, mira, aperturen una averiguación sobre el caso de contratos leoninos que se dieron a dedo en la faja petrolífera del Orinoco. Ni siquiera una investigación, nombrar unos fiscales, citar, aprender, detener unos empresarios, nada. Nosotros comenzamos entonces esa investigación en función, repito, nosotros, esta gestión, hace 2 semanas. En vista que no había nada, la empezamos de cero. Y lo que hemos detectado, por ejemplo, en 10 contratos de 65 que ya nos entregó el actual presidente PDVSA, Nelson Martínez, colaborando con el Ministerio Público. Nosotros hicimos una solicitud, porque no son 10 contratos. En 10 hemos encontrado un presunto desfalco que sobrepasa los 200 millones de dólares, que nos encontraremos con los 55 restantes que no pudiéramos encontrar ahí. Vamos a ver, esa es parte de la investigación. Y allí, nada más con los 10 contratos que se han auditado, se ha visto que ha habido un sobreprecio allí en el 230%. Díganme ustedes. Entonces hay que investigar in situ incluso si esas obras, si esas procuras, repito, que son contratadas no en bolívares y luego se le hace al llamado dólar guarimbero el diferencial. No. Las empresas mixtas allí estas contratan en dólares, porque las procuras son en dólares con las empresas mixtas. Entonces cuando yo digo que son 200 millones de dólares en 10 contratos, visto como desfalco son 200 millones de dólares. ¿Cuántos serán en 65? Pero les anuncio lo siguiente. Nos hemos enterado de que en 2010 al 2017, adivinen ustedes cuántos contratos se entregaron allí en procura a empresas mixtas. Para Vicini, tú que eres experto en la materia. 41.000 contratos. Solo en 10 hemos detectado un presunto desfalco por 200 millones de dólares. Entonces, cuando yo digo que para mí parte del déficit fiscal que vive el país no está en Senco de Cádiz, está aquí también. Entonces aquí tiene que haber justicia. Yo pido el apoyo de todos ustedes para llegar aquí hasta el fondo. Aquí no puede venir gente a amedrentarlo a uno. Porque yo saliendo de un programa con José Vicente Rangel hablando del tema de la faja, una llamada de esas que hacen un teléfono que tú después suena tururú, o sea que no sabes quién llama, pues. Poco de grosería, mira, sigue así con lo de la faja, que vas a parecer abombado como un gato. Claro, uno entiende que son pajuatadas, pero alguien mueve eso, alguien mueve también en Miami, estamos viendo en Miami amenazas. Uno se entera de todo. Esos empresarios que están moviendo contra mí amenazas en Miami, vengan acá y pónganse a derecho, no sean cobardes. Y ellos saben a quiénes me refiero. Ellos saben que yo sé. Ellos saben que yo sé. Están diciendo que van a pagar no sé cuánto para que me destituyan de aquí, pero que esa investigación no va a terminar. Pues no va a terminar. ¿Por qué no va a terminar? ¿Cuál es el miedo? A mí me designó la soberana Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, no unos empresarios bandidos, mafiosos, miserables, que están tranquilitos en Miami, en yates, casas, aviones. Y hay algo muy importante, por si faltara poco, pues. El jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, aquí, en este hemiciclo, hace unos días,
nos dio todo el apoyo moral, todo el apoyo político, todo el apoyo ético para que el tema del desfalco en La Faja llegue al fondo, y así va a ser. Ahora bien, este es el caso de las monoboyas, que es diferente a este. Este nunca lo quisieron abrir. Este lo abrieron y no hay ningún empresario investigado, no hay ningún empresario imputado, no hay ningún empresario procesado por este caso. Pero ¿qué aparece en este caso también? Adivinen, el bufete, el famoso bufete, extorsionando con transferencias. Ya hemos tenido las pesquisas, transferencias de empresarios presuntamente vinculados en este desfalco al bufete. ¿Para qué? Te allanamos la oficina, pero hasta ahí. ¿Qué es eso? Si supuestamente en los contratos aparece, ¿verdad?, el sobreprecio, ahí tiene que ocurrir otro evento. No, ni siquiera aparecen, ni siquiera como investigados, ni siquiera. Fueron visitas como de cortesía por este caso. Ya por este caso se realizó una audiencia el pasado 7 de septiembre en Barcelona, estado Anzoátegui, y fue privado de libertad. Se encuentra recluido en la sede del SEBIN de Nueva Esparta el director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, a quien el Ministerio Público imputó los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir, acordadas por el tribunal. Entonces, sobre este tema, fíjense, el Ministerio Público tuvo conocimiento por una solicitud que hizo el propio presidente Maduro, recordemos eso, ¿no?, de problemas en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo José Antonio Anzoátegui. Se observaron inconsistencias en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, lo que originó una investigación penal por la compra de 2 monoboyas y unos brazos de carga que debían ser reemplazados e instalados. La investigación arrojó posteriormente, ¿verdad?, que hubo allí señalados pues varios gerentes de ese terminal, pero una inspección técnica finalmente constató, luego que ellos dijeron que sí, que todo estaba muy bien, las monoboyas, y que se instalaron por un monto de 76 millones de dólares, la inspección constató que esa monoboya no había sido instalada. La monoboya oeste ni siquiera existía, aun cuando ya la empresa estatal había cumplido con los pagos y conceptos de adquisición e instalación de la misma. Entonces, este es el caso de las monoboyas, pero que se queda así de este tamaño al lado del de La Faja, que no aperturaron investigación alguna. Pero en este, ni siquiera la empresa vinculada al evento o las empresas vinculadas al evento fueron investigadas. Entonces, ¿qué se puede decir allí? ¿Qué hubo allí? ¿Qué se presume pudo haber habido allí? Extorsión, cobro de comisiones, impunidad, daño patrimonial al Estado, y el Ministerio Público participando de los eventos. Debo hablarles del caso Petrozamora, un caso que conmocionó a la opinión pública y que el pueblo de Venezuela ha recibido justicia aquí, porque hay 8 gerentes de máximo nivel detenidos y uno evadido que está por entregarse. Todos ellos vinculados a PDVSA Occidente. Practicaron nada más y nada menos los delitos de sabotaje, imagínense esto, ¿vale? Venezolanos dañando el propio patrimonio del país. Sabotaje y corrupción en la empresa mixta Petrozamora. Se inició la investigación, repito, también con cooperación de primera mano. Voy a decirlo con la propiedad de la coordinación que hicimos, con un cuerpo auxiliar del sistema de justicia, que es el DIGESIN. Actuamos de manera coordinada, nos reunimos con víctimas sobre este tema. Y mira, de manera inmediata se vio el trabajo impecable de un nuevo Ministerio Público. Se hicieron las aprehensiones de manera pulcra, la presentación de los presuntos responsables,
Pero vean esto, es insólito cómo estos venezolanos de mala voluntad practicaron delitos como el tráfico ilícito de material estratégico con circunstancias agravantes, asociación para delinquir, obstrucción de la libertad del comercio, peculado doloso y peculado de uso, daños a la industria petrolera con siniestros y obviamente daños patrimoniales que estamos hoy evaluando porque también debemos informar de ello. No solamente yo digo debe haber la sanción penal, aquí tiene que haber un resarcimiento del daño. O sea, la República necesita ya que la justicia, y eso va a ser un objetivo nuestro, que la justicia esté acompañada. Oye, si tú has dañado patrimonialmente el país, hermano, repatriar los bienes, que los activos que malversaste se le entrega al Estado, a la nación, no solamente una privativa de libertad, porque a este tipo de delincuentes de cuello blanco lo que más les duele, ustedes saben lo que es. Entonces tenemos que llegar hasta allá, hay que sentar precedentes en esa materia. Ya para terminar, pues, no debo dejar de hablar del tema de los derechos humanos. Para nosotros, como Fiscalía General de la República, vean que como Ministerio Público nuestro lema es por la justicia y los derechos humanos. Yo interpreto el Ministerio Público no solamente desde una perspectiva en donde quien delinca o cometa un hecho punible sea sancionado. No solamente es eso, porque allá hay justicia, obviamente, pero vean ustedes una ampliación más allá de ese concepto. Hay una defensa. ¿Defensa de quién? De la víctima. Cuando hablamos de daños patrimoniales por millones de dólares en estos eventos de corrupción, ¿quiénes son las víctimas, mis queridos amigos? Es el pueblo todo de Venezuela. Y entonces es la defensa de ese pueblo a la cual se debe el Ministerio Público, como garante de un sistema de justicia que tiene que cooperar, que tiene que trabajar con los cuerpos auxiliares y con el Poder Judicial para adecentar este país, no para corromperlo, no para asociarse a ellos para delinquir. Entonces, obviamente, que el tema de la defensa del pueblo, de la nación, pasa también por la defensa y protección de los derechos humanos. Aquí estamos trabajando y hay cosas ya concretas, es un tema que se volvió tabú en algún momento, que es el tema de la jurisdicción penal ordinaria y los tribunales militares para enjuiciar a personas que pudieran estar sujetas a eso, pues a juicios de carácter penal. En tal sentido, por una acción que hizo este Ministerio Público en coordinación con la Corte Marcial, nosotros, luego de un estudio, ¿verdad?, bien importante, en base a los sucesos ocurridos entre abril y julio, se ha logrado el pase de 88 causas que estaban en la jurisdicción militar a la jurisdicción penal ordinaria. Esto se está operativizando. Alguien me pregunta, pero eso ya es una realidad. Sí, pero eso es progresivo, se ha ido operativizando y ya de esas 88 causas, 29 ya fueron declinadas y sucesivamente serán todas hasta llegar a estas 88. Esto es importante porque nosotros tenemos que guardar distancia de lo que ocurrió aquí en los años 60, 70, 80 y 90 en materias como esta. Y yo saludo que la Asamblea Constituyente y el propio jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, en relación a esta, vamos a decir, reflexión que hicimos en la Defensoría del Pueblo y luego en la Fiscalía, nos hayan dado todo el apoyo, porque eso implica que estamos trabajando por las garantías plenas de la justicia como un Estado-nación, que es lo que debemos ser. No balcanizar el Estado, que era lo que se quería, la balcanización de Venezuela. Yo creo que debemos retomar el concepto de Estado-nación, Estado social de justicia y de derecho. Igualmente hemos empezado a investigar, y ya tenemos adelantado eso, los daños ambientales ocasionados
por quienes participaron en la violencia. Alguna gente ha querido banalizar esto. Oye, sí, cómo no, pero acaso, mira, si ustedes supieran en Europa cómo se castiga los daños ambientales al ecosistema, aquí se quiso banalizar cuando yo hice este anuncio. Pues no, vamos a ir a fondo, porque fueron afectados más de 3.000 árboles en medio de hechos violentos registrados en los estados de Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Táchira y Zulia, así como en el área metropolitana de Caracas. Ya hay 55 investigaciones abiertas, porque estos son delitos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. Hay un capítulo en la Constitución que te habla de los derechos ambientales. Igualmente realizamos una muy importante reunión con todos los jefes policiales, sin excepción, fueron todos, para tratar temas vinculados a participar de manera coordinada en los operativos, en la presentación de detenidos, en el deshacinamiento carcelario de las estaciones no solamente de policía, sino en los lugares de reclusión, el combate al retardo procesal. Y mi gran sorpresa fue que en esa mesa técnica yo pregunté, pues, ¿desde cuándo el Ministerio Público no reunía, pues, a los jefes policiales para un tema como este? Me dice, no, es que nunca nos reunieron. O sea, una mesa técnica, ustedes saben, es todos, pues, civiles y militares. Aquí reunían era uno a uno, pues, llamaban, ponte tú, a un jefe policial si acaso, pero una mesa de coordinación no tuvo. Y yo creo que es importante por el tema de la seguridad y la integridad. En tal sentido, pues, hemos venido aquí para no solamente presentarles un balance de carácter administrativo o técnico, yo creo que también era importante que ustedes supieran, que el país conociera de estas investigaciones que estamos adelantando y que de verdad nos sentimos bien de estar aquí frente a ustedes, nos sentimos en familia de saber que pase lo que pase, más allá de cualquier circunstancia, el Ministerio Público en esta nueva fase, que es muy complicada, yo quiero que lo sepan, es muy difícil, porque es rodearte de gente honesta, de gente irreductible, de gente que quiera al país. De cuando usted vea a un fiscal o un empleado del Ministerio Público, no se asuste porque lo van a extorsionar o le van a cobrar una comisión o lo van a dañar, sino que es una persona que va a estar a su lado para que efectivamente haya justicia, haya paz. Que un Ministerio Público jamás esté, como lo estuvo hasta hace poco, al servicio del golpismo, al servicio del intervencionismo, al servicio de una intervención extranjera, al servicio de una escalada que se vio tan realmente teledirigida, que comenzó con un ultimátum de Almagro diciendo que si en un mes no habían elecciones generales anticipadas en Venezuela, pues espérense, no sé. Y qué coincidencia fue que después de ese ultimátum de este señor, arrancó la titular con el golpe, con su anuncio. Y vean el guión, yo lo emparento completo. Terminó con la frase tristemente célebre para el mal recuerdo de la historia patria del jefe de la superpotencia militar más poderosa del mundo, diciendo que no estaba descartada una opción militar contra nuestro país. Pues Venezuela está de pie. Venezuela está irreductiblemente libre. Venezuela hoy puede decirles, gracias a la Asamblea Constituyente, que ninguna amenaza torcerá el camino de la patria para ser libre, para ser soberano, para ser realmente independiente, para que haya justicia, para que haya paz. Y hoy, de verdad, siento que gracias a ustedes, muchachos y muchachas, lo estamos logrando. No tengamos miedo de lo que nos vaya a pasar. Nunca teman a nada. Sigamos adelante, que el camino es nuestro. Somos los hijos, ustedes saben de quién. Lo de los libertadores, de los más grandes libertadores de América. Cuento con ustedes, muchas gracias.
Escuchábamos la segunda intervención del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Destacaba que en un mes de gestión han encontrado casos que conmocionaron al país y que en la anterior gestión del Ministerio Público fueron engavetados, casos como Odebrecht, Cadivi, Sencoes y de la faja petrolífera del Orinoco. En este sentido mencionaba todas las acciones que van a estar realizando desde su gestión a partir del Ministerio Público. Informaba que el 80% de las empresas que cayeron en irregularidades por parte de Cadivi y Sencoes fueron sobreseídas por el antiguo Ministerio Público.